tarde, 37 minutos. Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Y episodio especial de DF en Infinita este día viernes, sí, con tanta noticia. Sí. José Tomás Santamaría, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están nuevamente? Bien, pues aquí haciendo F5 permanentemente la información, actualizando todo lo que está pasando. Estamos también con Rodrigo Bravo, nuestro editor político de Mega Media. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, para tener todas las aristas de este caso. Y la memoria también, ¿no? Y empezar a recordar cuáles son, además, dos casos que se cruzan y que llevan a la situación actual al director de la PDI. ¿Por dónde partimos, José Tomás? ¿Por dónde partimos? Claro, primero yo creo, recordando, porque me imagino que cuando, o le debe haber pasado a ustedes o a todos les pasó cuando en la mañana supimos que habían allanado la casa y la oficina de Sergio Muñoz y además se informa por la Fiscalía que estos antecedentes se obtienen a raíz de pericias que se siguieron del caso Audios. Uno suponía que esto, o podría haber intuido que esto tenía que ver con el caso Audios o con lo que en el audio se señala, ¿cierto? Claro. En esas 2 horas de grabación que probablemente todos nosotros escuchamos. Con atención. Con atención varias veces, y en donde se menciona a un montón de nombres y donde, tal como decían ustedes en el bloque anterior, de manera muy, muy, muy descarada, ¿cierto? Se habla de eventuales coimas o sobornos que se habrían pagado en el audio. Se habla de funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y de la CMF, a propósito de investigaciones que se seguían en torno a empresas del empresario Daniel Sauer, que también estaba en esa conversación, ¿cierto? Que era entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. Entonces se estaba discutiendo la estrategia respecto a estos problemas legales, y se hablaba de esta caja negra en la que se iba a juntar estos dineros, se discutía respecto de si había que involucrar a otros terceros en esta caja negra, y todo ese asunto. Se habla también de una anulación, de una liquidación de impuestos a Daniel Sauer por 3.000 millones de pesos y que se hizo un pago. Todas esas cosas se dicen en este audio y uno podría haber tendido a pensar que eso tenía que ver con esto a raíz del caso Audio. Pero la verdad es que con el pasar de las horas y conversando con gente que ha tenido acceso a información, aun cuando todo se mantiene muy, muy hermético y muy secreto, lo que estaría quedando más o menos claro es que se trata de información a la que accedieron a raíz de los peritajes que se hicieron sobre el celular de Luis Hermosilla, pero que no tienen que ver ni con Factop, ni con STF, ni con Servicio de Impuesto Interno, ni con la CMF. Me lo decía una persona, esto es como una especie de spin-off del caso. Tal cual, qué buen concepto. Otra persona me hablaba, otro abogado me decía, el concepto que se usa acá es como descubrimiento casual. Descubrimiento casual. ¿Sí? O sea, a raíz de José Tomás, caso, nada que ver, se pericia el celular de Luis Hermosilla, que debe tener mucha información ese celular, y finalmente se encuentran estas conversaciones del abogado, al parecer, con Sergio Muñoz. Eso es lo que probablemente vamos a saber el detalle el día de la formalización, el próximo martes. Esto es lo que en medicina se llama un hallazgo, ¿no? Tú vas a la clínica a hacerte... Porque te pegaste en la cabeza. Y de repente te encontraron los ganglios inflamados y descubrieron que estabas cursando, vaya a saber qué. Un hallazgo. Tal cual. De hecho, hoy día hablábamos, digamos, durante el curso de la mañana, hemos hablado hemos hablado con los otros, con los abogados de los otros involucrados, con los abogados de los Sauer, con los abogados de Leonardo Villalobos, y todos se apuran de decir, oye, no tenemos nada que ver con esto. Claro. No. En esto sí que no tenemos nada que ver. En el mismo entorno de Luis Hermosilla también se han preocupado de decir que al parecer, esto por favor tampoco tenemos tanta información hasta el momento, pero él por algo tampoco lo están formalizando el día martes. Claro. La formalización es a Sergio Muñoz, es decir, en el entorno de Luis Hermosilla se apuran en decir que él estaría en esta causa más bien como testigo, más que como imputado. Claro, porque él es el que recibe la información.
Claro, y el deber de reserva probablemente no recae en él, pues recae en la persona que tiene la información, Claro. que tampoco sabemos cuál es esa información que habría entregado eventualmente José Tomás. Salvo que Sergio hubiera Muñoz. pago, en cuyo caso se constituye desde Claro. lado y lado el delito de cohecho activo y pasivo, ¿no? Claro, habría Claro que que sí, ver claro si, que si sí. surge un antecedente así el día martes Claro. en la formalización. Claro que Pero sí. comentábamos, Ahora, José Tomás. Si así Pero- fuera, sí. si así fuera, me imagino que también habrían formalizado a Luis Hermosilla. Exacto. Cuando fue el caso Audios, cuando conocimos este reportaje de Ciper Chile, y lo comentábamos también ahora en la pausa, todos dijimos, debe haber varios temblando por Ese celular. el celular de Luis Hermosilla, porque no es cualquier abogado. Entonces, si bien nos sorprende, porque de quién estamos hablando, el director de la PDI, pensamos que podía ocurrir algo así. Claro, que hay gente que probablemente estaba muy preocupada por las Sí, conversaciones que pues. podría haber tenido eventualmente y que podría aparecer. De hecho, hay una discusión que se da entre los abogados que podrá también abrirse sobre el secreto profesional, ¿ya? Sobre qué información se puede usar y qué no, digamos, respecto de lo que tú obtienes de ese celular o de esos computadores, porque si tú estás incautando por los delitos que se mencionan en el caso Audio, es decir, eventual soborno en Servicio de Impuestos Internos y la CMF, hay quienes dicen tú no debieras poder usar la información que hubiera sobre terceros u otras. Otros dicen que no, que aquí habiendo un delito sí debiera Claro. poder, sí se puede utilizar. Pero en Es una Estados discusión que Unidos probablemente bien también va a estricto estar presente en los próximos días. Sí, pues en En Estados los próximos Unidos la jurisprudencia es bien clara. No podrían utilizar esta otra información, porque en realidad uno tiene que periciar esto y no aquello. Pero bueno, Claro, esto es Chile, no es Estados Unidos. dicen que el secreto profesional, tú puedes, o sea, tú puedes utilizar esa información respecto de delitos futuros. Es decir, si es que tú encontraras ahí de una planificación claro. de un Sí, delito para evitar que se cometa, que va a lógico. ocurrir más adelante y que tú lo vas a evitar, pero no respecto de delitos pasados. Ahora, en el entorno de la Fiscalía, esto entiendo lo desmienten y dicen que aquí sí hay un nuevo caso distinto al del caso Audio. O sea, aquí se abrió una lista distinta a la del soborno que conocimos y por lo tanto sí da pie para esa discusión. Es una discusión técnica entre abogados que probablemente va a estar también presente en la formalización y en los días futuros. Sí, Claro, seguro. y esa formalización, José Tomás, va a ser por delito que puede ser considerado bastante grave, ¿no? La entrega de información respecto a una investigación por lavado de activos. por en lavado este de caso, sí, activos. Claro, las investigaciones por lavado de activo también lo sabemos los medios, que muchas veces nos lo mencionan las fuentes, que las investigaciones por lavado de activo son particularmente cuidadosas en respecto de que no se puede filtrar información. Claro. Y por lo tanto, que una autoridad revele información en torno al lavado a una causa de lavado de activos, en este caso, entendemos, es por la causa de su antecesor en la PDI, digamos, Héctor Espinosa, que era asesorado justamente por Luis Hermosilla. Pareciera algo particularmente grave Sí. y delicado. Ahora, hay que saber, y eso es lo que vamos a conocer el día martes, qué es lo que dijo, qué es lo que advirtió, qué manifestó, porque probablemente también hay distintos niveles de gravedad respecto de lo que haya dicho, Claro. aun cuando ya entregar información es particularmente grave. Claro, y en ese sentido los antecedentes deben ser bastante contundentes como para que el Ministerio Público, Rodrigo, haya decidido formalizar así con esa velocidad. Sí. Todo manejado, Rodrigo, con muchísimo hermetismo y reserva. O sea, en esta oportunidad no se filtraron las diligencias, no supimos, no tuvimos imágenes, porque fue todo muy cuidadoso. De hecho, dicen que al interior del Ministerio Público eran muy pocos los que sabían lo que iba a pasar hoy día a la mañana. Sí, yo lo que he podido ir reporteando durante el día, primero paréntesis, me embarga una emoción de estar con José Tomás, porque nosotros trabajamos juntos hace ¿En 10 serio? años en Pulso. Y se están reencontrando. Nos hemos visto acá en los pasillos de Infinita ¿Y, se ya. encuentran- y ya han cambiado mucho? ¿Están iguales? Pero no, estamos igualitos. Iguales. Cada vez ya. más buen mozo. Mejor, tiene Cada que día decir, mejor. mejor que nunca. Me encanta. Bueno, hecho ese paréntesis, claro, hoy día reporteando temprano, porque
Hoy día, ya desde lo más personal, desperté con una inquietud porque pasaron algunas cosas que daban señales de que hoy día iba a ser un día complicado. A ¿En ver, serio? cuenta. ¿El oráculo de Delfos? Mira, yo Es que ya tiene un sexto el aura, sentido, ¿qué es lo que te...? yo estaba en conversaciones con algunas figuras del mundo político y autoridades para algunas trabajos que vienen, novedades que vienen en Mega Noticias. ¿Ya? Y varias cosas empezaron a frenarse sospechosamente y hacían pensar o me hicieron pensar que algo Y podía este médico ocurrir. ya tiene muchos años de Pero claro, clínica, entonces ya... ¿cierto? Inmediatamente Claro. hace la lectura, Claro, Rodrigo claro. Bravo. Y lo realmente sorprendente, que he llegado a la convicción que fue bastante así, es que varias figuras relevantes de gobierno no estaban al tanto de lo que iba a ocurrir. Según me cuentan, y el reporteo que hemos podido hacer desde Mega Noticias, es que la Fiscalía Oriente instruye las diligencias que se iban a hacer minutos más tarde, tanto en el domicilio de Sergio Muñoz como en su oficina, recién a primera hora de esta mañana o durante la madrugada, y se les notifica dónde van a ir. Todavía con desconocimiento de las más altas autoridades, al menos, o sea, por supuesto en lo público, absoluto hermetismo, pero en lo privado también algunas figuras de gobierno bastante sorprendidas. De hecho, no es menor que hoy día había pronosticado un montón de agenda de parte de autoridades que se fue viendo frustrada durante toda la Lógico. mañana. El ministro, o sea, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajaba a Viña del Mar temprano, estuvo allá, no hizo vocería. La ministra Camila Vallejo tenía una actividad, suspendió su participación también en la región de Valparaíso, pese a que estuvo en algunas reuniones. La ministra Toá, especulamos durante toda la mañana que no iba a asistir al lanzamiento de un libro del senador Coloma en su rol de ahora expresidente del Senado, pero finalmente llegó ahí. Y desde ese momento empieza a haber una seguidilla de errores comunicacionales de la moneda, a lo Qué cual raro. estamos acostumbrados, lamentablemente. Sí. Pero en el fondo, y lo decía muy bien José Tomás y usted en el bloque anterior, acá hay un cruce de dos casos tan emblemáticos que terminan por tener un hilo conductor. En este caso es Luis Hermosilla, claro, y es su común. celular en particular. Pero aquí lo que está sobre la mesa es que Luis Hermosilla, como defensor del exdirector, el antecesor de Sergio Muñoz, Héctor Espinosa, él como su representado habría solicitado información o habría habido un cruce de información o facilitación de información en lo que va a determinar la investigación para colaborar en la defensa de Héctor Espinosa. O sea, que no le tendría nada de malo, perdón, si un abogado defensor le pide colaboración a X persona, pero claro, cuando la colaboración no es a un colega abogado, sino que es a la cabeza de la PDI, Claro, porque ya está más complicada la ya cosa. le estaban pidiendo a la institución Por como eso. tal, oficios, planillas, todo lo que tuviera que ver con el caso, que era malversación de fondos en el fondo, valga la redundancia de este caso por el que es investigado el exdirector de la PDI, y supuestamente entonces, mientras eso ocurría, Sergio Muñoz alertaba a Luis Hermosilla de todo lo que estaba ocurriendo. O sea, qué es lo que me están pidiendo, por dónde va la Por investigación. eso, o sea, es una colaboración que no se puede... Insisto, los abogados colaboran y tienen sus peritos pero esto, ir a pedirle ayuda a la policía es como... Y que la policía te la dé. Sí, bueno. José Tomás Santamaría está en pleno cierre del diario a esta hora. Ay, ay, ay. Así que si para todos nosotros ha sido un día intenso, para José Tomás con mayor razón. Así Quedan que algunas horas todavía. No te vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en DF en Infinita, y nos reencontramos la próxima semana. Esperemos que un poco más. Sí, seguro para Tranquilos, pero comentar bueno. algo de lo que leeremos el domingo. Justamente. Ajá. Muchas gracias. Que tengan muy Gracias buen a fin de ti. Un semana. Adiós. abrazo. Chao. Gracias. Ya, seguimos acá con Rodrigo Bravo analizando este caso. Decíamos que finalmente lo que ocurre es que, por lo que sabemos hasta ahora y hemos podido inferir, es que lo que estaba haciendo Sergio Muñoz era alertar a Luis Hermosilla de por dónde iba la investigación en el Inside caso information, de información Espinosa. privilegiada. Pero además, lo que hay que tener en consideración es que Sergio Muñoz fue el jefe de inteligencia de la PDI en el momento en que Espinosa era director de la institución. O sea, es una persona que manejaba información muy relevante. Y uno, de verdad, yo me pregunto sinceramente, ¿cómo un ex jefe de inteligencia de la PDI cae por mensajes? Porque entendemos que es mensajería de texto, ¿no? Sí.
Sí, O sea, ¿así se maneja la información? O sea, Alguien que se supone que claro, va a si hay alguien que debiera haber tenido un Nokia de prepago, de esos de... poca serie de o- televisión parece. pero o esta gente no ve tele. o a la vieja usanza, que es básicamente Claro, juntarse. Personas. face yo, to face. yo digo, ¿cuántas veces nos ha pasado en todo caso, Andrea, que hemos dicho a propósito de distintas cosas que pasan en Chile? Esta gente no ve CSI, no ve tele, no... Es que, o sea, como que nos reímos un poco, pero es un poco para llorar preocupante. también. Es completamente para llorar. Porque esto Si así se lleva la podría ser, o sea, si logran filtrar información de este tipo, imagínate qué podría pasar en casos, no sé, vinculados a temas Inteligencia militar. aún más graves. Inteligencia militar, por ejemplo, o sea, si así se maneja la inteligencia en Chile, sabemos que es un Bueno, déficit. sabemos que pero en tenemos este problemas nivel graves. Ahora, claro, yo les decía que hay que seguramente vamos a tener espacio para conversarlo con Rodrigo Sánchez y Agustín Bianchetti en el bloque de política más adelante, pero Nos están esperando ya. nos están esperando atentos en La Moneda, que ha sido un día agitadísimo en el Palacio de Gobierno. Pero acá hay un problema súper grave y que puede escapar un poquito a lo mejor de una discusión y una investigación, que es el caso Audios y el caso Espinosa, que puede estar más encasillado en un grupo de la población que está interesado. Acá hay un problema hoy día real para el gobierno que tiene en la mira a los dos jefes de las policías por investigaciones judiciales. Son casos absolutamente distintos, pero sabemos que Ricardo Yáñez va a ser formalizado el próximo 7 de mayo por posibles violaciones a los derechos humanos, casos en los cuales estaría involucrado en su rol como orden de mando. Claro, de lo que ocurre en involucrado Chile. a propósito de una omisión. Por omisión, claro, era el haber tenido él un rango en el cual en medio del estallido social se hicieron una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y ahora... Y en su rol de garante, digamos, de garante de que la policía, de que sus subalternos se comporten de acuerdo a los estándares, no lo habría hecho. Esa es como la figura. Esa es la figura. Y en paralelo, la PDI, la otra policía, está ya el caso que conocimos hoy día y del cual estamos hablando, y La Moneda se queda con sus dos brazos policiales en la mira, con un problema gigante. ¿Qué posibilidad tiene el gobierno, o tenía el gobierno? Estuvo sobre la mesa durante toda la mañana el pedirle la renuncia a Sergio Muñoz. De hecho, se ha especulado durante todo el día que el propio Sergio Muñoz la habría presentado, cosa que nunca nos enteramos hasta que se concretan y se aceptan. Al menos si eso ocurrió, hasta ahora el gobierno no la ha aceptado. El subsecretario del Interior fue muy cuidadoso en no avanzar en eso y puso el mismo estándar que puso con Ricardo Yáñez. Eso es lo que me llama la atención a mí. Exacto, mientras no se haya concretado la formalización, el gobierno no va a tomar ningún tipo de medidas. Es decir, podríamos estar esperando hasta el martes. Claro, que eso se es lo que conozcan los pensábamos, ¿no? antecedentes, pero en una investigación que, como tú decías bien, Andrea y Pau, es secreta. Entonces, probable que a esa audiencia no tengamos acceso y que sepamos poco de lo que ocurra allá adentro. Por supuesto que lo vamos a reportear y vamos a llegar a la conclusión de qué pasó ahí. Ahora, entonces ese es el derrotero del general Ricardo Yáñez, esperar hasta el 7 de mayo para pedirle la salida. ¿Está en condiciones el gobierno hoy día de descabezar las dos policías en medio de una crisis de seguridad como la que está viviendo el país? O sea, yo creo que ya el solo hecho de tener a las dos cabezas policiales a puertas de un poquito más distancia en el tiempo, pero básicamente muy cerca de ser formalizado, es en sí mismo una pésima señal. Ahora, si ya ocurriera el descabezamiento, que ya no es una señal, ¿no es cierto? Es terrible, pero además uno no puede imaginar que no se vaya a descabezar a lo menos a la PDI en esta circunstancia, dado el tipo de delito por el que va a ser formalizado. Insisto, yo entiendo que una formalización no es una sentencia, pero por el tipo de delito y en una formalización probablemente se van a dar los antecedentes, más allá de que sea secreta, y obviamente si lo está formalizando es porque hay ciertos antecedentes plausibles que permiten, ¿no es cierto?, y es un tema tan delicado, en un delito tan delicado, en un puesto tan delicado, que yo no puedo imaginar que el día miércoles siga siendo director de la PDI. Sí. Claro. Y es tan decidor lo que planteabas tú, Andrea, que conocemos la noticia, nos enteramos de los allanamientos y pasan minutos y ya sabemos con fecha y hora de formalización. Es decir, por supuesto que la Fiscalía tiene los antecedentes que a su juicio amerita que debe ser formalizado Sergio Muñoz. Pasa algo también que enreda la situación. Sergio Muñoz no es una figura... lo voy a poner súper en simple, que alguien en la calle reconozca, que identifique físicamente. Es verdad. No. Yo no lo tengo en la cabeza. A diferencia... ¿Tú lo tienes en la cabeza? Sí, pero Yo no. por la mala Porque tú eres costumbre Andrea, de... pero yo no. Porque la Andrea trabaja en inteligencia. Pero el general director de Carabineros Sí, po. Claro, es mucho más visible, conocido, es verdad. Exacto. Y seguramente Héctor Espinosa en su rol anterior también llegó a ser mucho más conocido. También. Y nos vamos para atrás, hay figuras que han tenido más o menos renombre y que sin duda son figuras
pública. En el caso de la PDI no lo es tanto, pero sí él ejerce un liderazgo en una institución que estaba absolutamente golpeada por el caso de Héctor Espinosa y que asume con un desafío primordial, que era limpiar la imagen que estaba dejando el exdirector. Y hoy día nos enfrentamos a la situación que está viviendo y que, por supuesto, es un tremendo problema en el cual uno no puede responsabilizar al gobierno del presidente Gabriel Boric en ningún caso, pero sí es un problema de Estado gigante. Ahora, hay un tema que puede ser muy humano, pero que ocurre y finalmente puede influir. El general director de Carabineros tiene una excelente relación con el presidente Gabriel Boric. Sí, no así en lo personal, Sergio claro. Muñoz. No así Sergio Muñoz. Parece que nunca tuvo una relación muy cercana con él. Y además Sergio Muñoz ya había sido cuestionado por otras cosas, como por ejemplo, ustedes se acordarán del caso del allanamiento que se hace en Temucuicui, que termina con un funcionario de la PDI muerto, y bueno, se responsabiliza en el fondo haber hecho esto de mala manera, sin prever que podía ocurrir lo que termina ocurriendo. Entonces uno dice, ¿podrá influir en algo eso? Aunque uno entiende que el presidente debiera tomar decisiones en función de los antecedentes objetivos. Es tan grave lo de la PDI que claro, da un poquito, creo que en este caso es neutro. Estoy pensándolo al revés. En cuánto más podría resistir el general director de Carabineros por la relación cercana que tiene con el presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué no puede descabezar las dos policías? Además, ahora en este contexto yo siento que él es el más favorecido. ¿Sabes de qué va a depender? De cómo esté el alma del presidente o con cuál de las dos avatares anda el presidente ese día. Porque si quiere hablar al 30%, va a tener que sacarlo. Si quiere hablar al resto del país, va a tener que mantenerlo. O lo va a decidir mantener. Yo no sé, fíjate. No sé. O sea, el gobierno está en un escenario que haga lo que haga. Una son encrucijada. Sin duda, está con una complejidad Camisa de 11 enorme. varas se llama eso. Y el problema que vamos a ahondar en el próximo bloque, a mi juicio, es que lo ha enfrentado de muy mala manera, porque conocía la noticia, les decía yo, estaba toda esta expectativa de la ministra Carolina Toá si iba a asistir a esta actividad en el ex Congreso Nacional, lo hace, pero antes ya había hablado el subsecretario de Prevención del Delito en el marco de una entrevista con CNN, donde hacía el juego de los dos cabezas de la policía investigada. O sea, la moneda ya había hecho una bajada que a mi juicio, sin desmerecer los logros y la capacidad del subsecretario Eduardo Vergara, no era la voz que le correspondía tomar la primera vocería. Seguramente lo debe hacer en el marco de una entrevista, pero uno siempre tiene posibilidades de tirarla para el córner, como lo hacen habitualmente los políticos. Bueno, habla la ministra del Interior y de partida pasa algo bien incómodo porque desmiente la información de que estaba citado Sergio Muñoz a La Moneda tajantemente, y bueno, Sergio Muñoz llegó a La Moneda, tal cual como lo había publicado Mega Noticias. Sí. Primero, y era la información que nosotros teníamos y que habíamos reporteado, que había sido citado por el presidente de la República, finalmente lo recibe ella como ministra del Interior. Hasta ahora desconocemos más antecedentes de lo que ocurrió en esa conversación que duró cerca de una hora, pero entre medio hay una vocería del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para referirse a las elecciones, donde por supuesto que la pregunta era lo que estaba ocurriendo con el director de investigaciones. Habla Álvaro Elizalde, y el mensaje, como suele ocurrirle a La Moneda, empieza a diluirse, no se sabe qué va a ocurrir, y es recién a las 6 de la tarde, es cuando Manuel Monsalve, para variar, es el que tiene que ponerle el pecho a las balas. Pongámosle pausa porque hay harto que analizar de lo que fue esa escueta declaración, pero muy tajante de parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y cómo ha sido el ambiente hoy día en La Moneda con este homenaje donde está el presidente, pero no quiere hablar del tema, donde los medios tratan de preguntarle. Bueno, hay harto que conversar, lo vamos a hacer en nuestro bloque político. Obviamente, Rodrigo, tú te quedas con nosotras. Todo lo que va a estar Agustín Bianchetti, Rodrigo Sánchez, están todos ahí pendientes. Cada uno hasta el último detalle de lo que pasa en este caso. Son las 7 en punto. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.